Muy buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente agradeciendo haber atendido nuestra cordial convocatoria para este webinar relacionado con la USP 41, enfocado básicamente en lo que es pesaje. Bueno, de parte de Vimex esperamos que sea un provecho la información que vamos a brindar en compañía de Julio Rivero, quien es el gerente técnico de Pascal Metrolab, y bueno, va a compartir con nosotros un poco de su experiencia que, bueno, que regularmente tiene con todo lo que es la calibración de instrumentos de pesaje, ¿no? Y la utilización de esta norma USP 41. Por acá le habla Joseph Pérez de Vimex en compañía de José Luis de la Torre y eh, bueno, le quería comentar también que las preguntas se harán de manera escrita a través de la caja de preguntas que van a conseguir al lado derecho de sus pantallas, las cuales serán respondidas a posterior y bueno, las enviaremos en conjunto de todas las preguntas. Se van a enviar a todos los asistentes en conjunto con el video y la presentación. Algo que siempre nos preguntan, bueno, si vamos a compartir la presentación, sí señor. En los próximos días, bueno, vamos a enviarle un correo con todo ese paquete de información. Por otro lado, bueno, también estamos abiertos a cualquier tema que ustedes quieran sugerir en base, bueno, a las necesidades que ustedes puedan tener. Bueno, pueden también a través de la caja de preguntas poder entonces compartir, bueno, cualquier tema que ustedes quieran que desarrollemos en webinar futuros. Nuevamente gracias y los dejo en compañía de Julio Rivero y que disfruten el webinar. Bien, de mi parte, buenas tardes a todos. Muchas gracias a José por la presentación. Como ya José les comentó, mi nombre es Julio Rivera. Trabajo en la empresa Pascal Metrolab, que es un laboratorio de calibración ubicado en Venezuela. Y hoy vamos a compartir con ustedes información relacionada con la calibración de balanzas y la aplicación de la USP 41, que es un documento normativo que publicó la Asociación Estadounidense de Farmacias para evaluar el desempeño de las balanzas que son utilizadas en las mediciones de alta exactitud dentro de esta industria y que de una gran repercusión para la calidad de los resultados que se obtienen dentro del marco de la industria farmacéutica. Como todos conocen, las mediciones de masa son de las más utilizadas en el quehacer humano para evaluar tanto la calidad de productos como las cantidades que se venden, por ejemplo, que se utilizan para la venta en el comercio, que se utilizan para la caracterización de determinados procesos. Esta es la razón por la cual nosotros hemos preparado para ustedes el siguiente contenido dentro de lo que es el webinar. Tenemos primero vamos a hablar sobre los tipos de instrumentos de pesar. Estos tipos de instrumentos de pesar están relacionados con diferentes aplicaciones en las cuales se utilizan las mediciones de masa para lograr la caracterización de productos que luego se comercializan o que forman parte de cadenas productivas. Vamos a hablar en el siguiente punto de nuestro webinar sobre la trazabilidad de las mediciones de masa. Y vamos a hablar sobre este aspecto porque cuando hablamos de calibración, la trazabilidad de las mediciones es un aspecto fundamental por cuanto a la calibración, hemos comentado en el webinar anterior, es la vía que nosotros tenemos de manera directa para obtener trazabilidad para nuestras mediciones, es decir, para ubicarnos dentro de esa cadena de comparaciones sucesivas que nos permite llegar hasta los patrones nacionales o internacionales. Aquí vamos a hacer una breve exposición sobre la nueva definición que se hizo de la unidad de masa a escala internacional y cómo esta nueva definición se utiliza para llevar la unidad de medida de kilogramos hasta nuestro procesos de fabricación o hasta las mediciones que realizamos en nuestro quehacer diario. Luego tenemos un punto dedicado a la clasificación, la caracterización de los patrones que se utilizan para realizar las calibraciones. Después, a pesar de que la idea central de nuestro webinar gira alrededor de la USP 41, vamos a conversar sobre cómo se clasifican las balanzas a partir de la norma OIML, Organización Internacional de Metrología Legal, recomendación 76 del año 2006, porque esta es la forma más general
que se utiliza para la clasificación de balanzas. Entonces es muy importante que se establezcan las dos vías de caracterización para que uno tenga una información completa de cómo abordar la calibración de una balanza. Después sí está la caracterización que establece la USP. Aquí hicimos una breve comparación entre el texto que estuvo aprobado hasta el año 2013 y el texto que a partir de 2013 se está aplicando. Y luego tenemos el procedimiento de calibración, tenemos las dos normas, la IMLR 76 y la USP 41, y finalmente una exposición de cómo se aplican los programas que ha desarrollado la empresa BIMES para automatizar el procesamiento de los datos que provienen de la calibración de las balanzas, que en este caso el ingeniero José Pérez de BIMES va a participar con nosotros para explicar mejor esos aspectos que son de parte de su quehacer diario. Sobre los tipos de balanzas y sus aplicaciones. Miren, cuando nosotros hablamos de balanzas, siempre pensamos en aquellos que están caracterizados como instrumentos de pesaje automático. Es decir, pensamos en las balanzas analíticas, las balanzas que utilizamos en la industria, aquellas que vemos en los consultorios médicos, las que vemos en el comercio. Y no tomamos en consideración que existen un sinnúmero de instrumentos que también son instrumentos de pesar y que es muy bueno conocer no solo su existencia, sino su caracterización, porque muchas veces nos los encontramos en nuestros procesos productivos y la forma de abordar la evaluación del desempeño, la evaluación de la exactitud de sus mediciones es un tanto diferente a cómo se analizan los instrumentos de pesar automático. Tenemos dentro de los instrumentos de pesar aquellas balanzas que se denominan comprobadores de peso. Estas balanzas se utilizan fundamentalmente en las líneas de producción o en el comercio para conocer si la cantidad de los productos que han sido preempacados, en términos aquellos que son preempacados en unidades de masa, pues es correcta. También tenemos las balanzas totalizadoras de flujo continuo que se utilizan, por ejemplo, con mucha frecuencia en el campo minero para totalizar la cantidad de material que entra o sale de las empresas, los llenadores automáticos, que estos para los productos preempacados, léase granos, léase café, léase pinturas, etc. Es de una amplísima aplicación, en la industria farmacéutica también se utilizan. Son todos instrumentos de pesar que tienen caracterizaciones muy específicas y que es menester conocer para diferenciarlos claramente de los instrumentos de pesar no automático, que son los que nosotros vamos a trabajar dentro del webinar desde el punto de vista de su calibración. Y vamos a centrar nuestra atención en los instrumentos de pesar de clase de exactitud 1 y 2, que son los que fundamentalmente se utilizan para medir aquellas cantidades que dentro de la industria farmacéutica deben ser evaluadas como muy alta exactitud. Les comentaba cuando estábamos haciendo la lectura del contenido del webinar que un aspecto cardinal dentro de las calibraciones es el que está relacionado con la trazabilidad. Y es por esto que vamos a comentar sobre cómo esa trazabilidad en la magnitud NASA quedó establecida a partir de la nueva definición que se hizo en el sistema internacional de un conjunto de unidades básicas, entre ellas la unidad de masa, el kilogramo, en mayo del año 2019. El kilogramo quedó definido a partir de la constante de Planck. Es decir, hasta mayo del 2019, ¿nosotros qué teníamos? Teníamos una definición del kilogramo que venía de principios del siglo XX, 1910, si mal no recuerdo, en la Conferencia General de Pesas y Medidas desarrollada en ese año, y que decía que el kilogramo era igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, el famoso IPK. ¿Qué pasa con esta definición? Que era la única definición que todavía se mantenía vigente y que estaba referenciada a un objeto físico. Esto desde el punto de vista, por ejemplo, de quienes pesamos en la industria, pues no tiene tanto impacto, pero desde el punto de vista de quien hace investigación científica, de quien trabaja en la nanotecnología, sí tiene un impacto muy importante porque establece un límite a los niveles de incertidumbre que se pueden lograr en las mediciones de masa, por cuanto ellos están referenciados a las comparaciones que se hacían con esta medida materializada. En la actualidad se definió, como les comentaba, el kilogramo a partir de la constante de Planck. Y bueno, como estas definiciones son un tanto teóricas, lo que se ha hecho es desarrollar un conjunto de experimentos
que constituyen métodos primarios, es decir, métodos cuyo desarrollo no requiere de la presencia de ningún patrón para que se realicen sus resultados, en este caso la medición del kilogramo con la mayor exactitud, que los principales son el proyecto Avogadro, que mide el kilogramo a partir de una esfera de silicio de muy alta pureza, cuyo volumen es conocido a partir de la medición de su diámetro y afinicidad, y luego su densidad es hallada por la técnica de espectrometría de densidad de rayos X. Y el otro es la balanza, que antes se llamó balanza de Watt, que no es más que una balanza de compensación magnética donde uno tiene de un lado una bobina en un campo magnético permanente y del otro lado el peso que quiere evaluar de su masa, y en el equilibrio que se logra puede determinar el valor del kilogramo. En ambos casos la constante de Planck está presente y por tanto a partir de esa constante física se puede determinar el valor del kilogramo. El concepto actual dice de la siguiente forma: el kilogramo, símbolo casi, es la unidad de masa del sistema internacional y se define asignando el valor numérico fijo de 6,2607040 con 10 a la menos 34 a la constante de Planck, cuando esta se expresa en las unidades de Joule por segundo, es decir, en kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y de aquí, bueno, se establece la relación que vemos en la parte superior de la lámina, y a través de los métodos primarios que estábamos comentando, ya sea a través de la constante de Avogadro o a través de la balanza de Watt o de Kibble, que es como se denomina actualmente, pues se calibran los que antes eran las copias del prototipo internacional. De esos kilogramos, por el método de subdivisión o multiplicación, nosotros calibramos las pesas E0 y E1, de las mayores clases, de las más altas clases de exactitud. Y luego aplicando ciclos de pesada, patrón, trabajo, trabajo, patrón, patrón, trabajo, patrón, múltiples ciclos de pesada, podemos calibrar las pesas G2, F1, F2, M1, M2 y M3, tanto las que tienen valores nominales de miligramos como las de gran capacidad o las de gramos. ¿Para qué? Para calibrar por comparación directa los instrumentos de pesar que nosotros utilizamos en los procesos, y aquí tienen una selección de estos instrumentos: las balanzas analíticas, que son nuestro objeto de trabajo de hoy, las balanzas que se utilizan en la industria, las balanzas, por ejemplo, que se utilizan para determinar humedad, las balanzas que se utilizan para el pesaje de camión, las balanzas de totalizador, las que tenemos, los comprobadores de peso. Esta parte de la lámina nos representa cómo las incertidumbres se diseminan desde el concepto, desde los experimentos que constituyen métodos primarios y que nos permiten establecer el valor del kilogramo, hasta las mediciones que nosotros realizamos en los procesos. En este punto, ¿qué tenemos nosotros? Comparabilidad y compatibilidad entre resultados. ¿Sí? La comparabilidad proviene de ¿qué? De que la referencia es una sola, y la compatibilidad de que todos los resultados se obtienen dentro de la escala convencional de masa. Todos, al provenir de un mismo patrón, pues son compatibles entre sí. Los patrones que nosotros utilizamos para realizar, para materializar esta escala de mediciones de masa, son las denominadas pesas. Las pesas no son más que medidas materializadas de masa que reproducen un valor específico de masa con un nivel de exactitud determinado. Los tipos principales, de acuerdo a su forma, son las pesas cilíndricas, las pesas en forma de alambre o laminares para los miligramos, las pesas paralelepípedas que se utilizan para la calibración de las balanzas industriales, y las pesas de gran capacidad que se utilizan para la calibración de las balanzas, por ejemplo, con las cuales se pesan los camiones, etcétera, que generalmente tienen valores de 100, 200, 500 y 1000 kilogramos. Un aspecto fundamental en las características de las pesas patrones es el material. Y este es un aspecto fundamental porque nosotros pesamos en una escala de masa aparente que se denomina escala de masa convencional. La escala de masa convencional no es más que una escala de masa que se realiza bajo valores consensuados de temperatura del aire, 20 grados Celsius, densidad de los patrones que se utilizan, 8.000 kilogramos por metro cúbico, y densidad del aire, en el cual se pesa, 1,2 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué pasa? Que el material del que se fabrican las pesas se caracteriza de forma tal
que no haya diferencias sustanciales con esos 8.000 kilogramos por metro cúbico que establece la escala de valores convencionales, para que las incertidumbres de medición no desborden los errores máximos permisibles establecidos en la caracterización de la escala. También tenemos la densidad, que está muy correlacionada con el material, y la calidad de la superficie, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pesas de alta exactitud, una calidad de superficie deficiente hace que se acumule suciedad en esta superficie, y por tanto la exactitud de la medición con estos instrumentos, con estas pesas, pues se ve afectada. En las clases de exactitud se resumen los errores máximos permisibles de las pesas. En estas clases de exactitud se resume la caracterización que vimos anteriormente, es decir, todo lo que aporta la forma, el material, la densidad, la calidad de la superficie, y las tenemos caracterizadas en 3 normas fundamentales. Las que más uso tienen en la práctica son la norma de la Organización Internacional de Metrología Legal, la Recomendación 111 de 2004, y la norma de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, E617 del 2018. También es de uso frecuente, sobre todo en los Estados Unidos, el Handbook 105 del MIC, que establece la caracterización de pesas, por ejemplo, con el grado F, para la calibración de balanzas, sobre todo aquellas que están graduadas en el sistema imperial de unidades. Un punto que es trascendental en nuestro webinar es el de la clasificación de balanzas con respecto a lo que establece la norma OIML 76, antes de llegar a la caracterización de la OSP 41. Esta norma establece 2 parámetros fundamentales para clasificar la balanza. Existen 4 clases de exactitud. La clase especial, que es la clase 1, la clase alta, que es la clase 2, la clase media, que es la clase 3, que es la más abundante en el sector industrial, y la clase ordinaria, que es la clase 4, que esta no se ve con tanta frecuencia. En el campo de la dosificación de alta exactitud en la industria farmacéutica, generalmente tenemos la clase 1 de esta norma. Ahora, ¿cómo es que se caracteriza o cómo se clasifican las balanzas? Primero tenemos que determinar un valor denominado número de divisiones de verificación. Y habla en estos términos de verificación y no de calibración, porque la Organización Internacional de Metrología Legal está vinculada con el desarrollo de la metrología que controlan los gobiernos en los países. Entonces, en ese campo de la metrología, los procesos de verificación son más frecuentes que los de calibración, aunque siempre que haya una verificación hay una calibración que la antecede. Pero siempre llegamos a esta verificación porque se tiene que evaluar, en el caso de la metrología legal, si el equipo cumple o no con las especificaciones que debe cumplir, especificaciones que están establecidas en forma de errores máximos permisibles, ya sea en normas, ya sea en leyes o reglamentos, ya sea en manuales de fabricantes que son adoptados para hacer esta caracterización. Este número de divisiones de verificación va a ser igual a la capacidad máxima de la balanza, es decir, al límite superior de medición de la balanza, entre E. Y este le llaman, E es el valor de división de verificación. E a qué es igual. Es igual a la resolución de la balanza, es decir, al valor del dígito menos significativo si se trata de una balanza digital, o a la diferencia entre 2 trazos sucesivos si se trata de una balanza analógica, dividido, disculpe, es igual a la resolución de la balanza siempre que esa resolución sea mayor o igual que 1 miligramo. Si la resolución resulta menor que 1 miligramo, entonces este valor de división de verificación es igual a 1 miligramo. Y esto es porque hasta el momento de la aprobación de estas normas, las pesas que se fabricaban con suficiente incertidumbre para ser utilizadas en la evaluación de los instrumentos de pesado automático eran pesas de 1 miligramo. Ahorita conocemos de la literatura que existen pesas de hasta 0,1 miligramo que se están fabricando con suficiente exactitud, pero bueno, la normalización todavía no ha evolucionado. Entonces, ¿cómo se hace la caracterización? Vamos a verlo con un ejemplo. Vean este caso. Tenemos una balanza analítica que normalmente utilizamos para pesadas de alta exactitud, cuya capacidad es 210 gramos, es decir, su límite superior de medición es 210 gramos, y su resolución es 0,1 miligramos o 0,0001 gramos. En este caso,
si dividimos la capacidad máxima entre ellas, como la resolución es menor que 1 miligramo, el valor de división de verificación es 1 miligramo. 210 entre 0,001 es igual que multiplicar por 1000. Tendríamos 210.000 divisiones de verificación. Regresando a la tabla anterior, ¿cómo decir? Siempre comenzamos de abajo hacia arriba. 210.000 es mayor que 100, sí. ¿Es menor que 1000? No. ¿Mayor que 500? Sí. ¿Menor que 10.000? No. ¿Mayor que 100? Sí. ¿Menor que 10.000? No. ¿Mayor que 5.000? Sí. ¿Menor que 100.000? No. ¿Mayor que 100? Sí. ¿Menor que 100.000? No. ¿Mayor que 50.000? Sí. Y aquí no están limitados. Por tanto, la balanza es clasificada en la clase especial o 1. Una vez que nosotros tenemos la clasificación establecida, vamos hacia la determinación de la capacidad mínima. Fíjense que aquí la capacidad mínima tiene un conjunto de detalles. Primero, se determina con respecto al valor real de resolución de la escala. Y segundo, es determinada a partir de las características metrológicas. Ustedes van a ver, por ejemplo, que la USP 41 no trabaja así, sino que trabaja con una determinación basada en el desempeño del instrumento. Entonces, bueno, para este caso, como el mínimo es, como la resolución es 0,1 miligramos, ¿sí? 0,0001 gramos, y la tabla anterior nos dice que para la clase 1 nosotros tenemos que determinar el valor de la capacidad mínima multiplicando 100 por E. Entonces, bueno, tenemos que nuestra capacidad mínima en este caso es 0,01 gramos. En un caso como este, llegamos a un rango de medición que va desde 0,01 a 210 gramos. Y pasamos al siguiente punto, en el cual nosotros vamos a establecer cuál es el error de la balanza, error que es caracterizado por intervalos. Esta es otra diferencia que tenemos con la USP, que nos lo caracteriza como porcentaje de rango. Es decir, aquí el error cambia a salto por escalones, y en la USP va de manera lineal. 0,1% del valor del patrón que nosotros estamos en ese caso utilizando. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, como la balanza es clase 1, nos vamos a ubicar en esta columna de la tabla y decimos que tenemos en esa columna cargas L, y está L de load en inglés, que se encuentran ubicadas entre 0 y 50.000. 50.000 expresado en divisiones de verificación. Por tanto, a este 50.000 le podríamos poner acá atrás un signo de multiplicación. ¿Por qué? Por el valor de división de verificación, que es L por D. Entonces, de 0 a 50.000, nosotros vamos a tener que el error máximo permisible va a ser igual a más o menos un E. Un E para nosotros es 1 miligramo, es decir, de 0 a 50.000 por E, más o menos 1 miligramo. Aquí tenemos de 0 a 50 gramos, que es 50.000 por 0,001. 1 miligramo de 50.000 a 200.000, que es de 50 gramos a 200 gramos, más o menos 2E, 2 miligramos. Y de 200 a 210 tenemos 3 miligramos, porque sobre los 200.000, sin límite, límite superior de medición, pues la balanza nos permite tener como error máximo permisible 3 veces E, que son 3 miligramos. Y así usted tiene caracterizado tanto el rango de medición con la balanza, como su rango de indicación, que comienza en 0 y llega a 200 miligramos, como el error máximo permisible en cada intervalo de medición. Cuando nosotros trabajamos con la USP, la caracterización que tenemos establecida es un tanto diferente. En este caso, vemos que el objetivo de la normativa es establecer los requisitos de las balanzas utilizadas para pesar materiales cuya masa se debe determinar o debe ser determinada con una alta exactitud. ¿Para cuáles son las operaciones de evaluación que establece? Establece evaluaciones que permiten caracterizar tanto el error como la precisión de la balanza. Ustedes conocen que existen dos tipos de error: el error aleatorio y el error absoluto. Y que el error aleatorio generalmente se caracteriza mediante, o siempre se caracteriza mediante pruebas de repetibilidad. En este caso, de una caracterización de ese tipo estamos hablando. La primera prueba es la prueba de repetibilidad. En esta prueba de repetibilidad,
se define el valor mínimo de medición de la balanza. La prueba se debe realizar al menos con 10 mediciones. No es obligatorio utilizar pesas de valor pequeño porque el resultado de la prueba es independiente del valor de la pesa. Y nos dice en una nota de aplicación Metro de Toledo que recomienda que el valor de la pesa, a pesar de que no está limitado en la USP, no supere el 5% de la capacidad máxima, porque hay una ligera tendencia a que el valor de la repetibilidad pueda asociarse al valor de la pesa cuando supera ese valor. En esto los fabricantes quizás pueden tener su disyuntiva. Ahora, el error máximo permisible para la prueba estaría ubicado en el 0,1%. El factor de cobertura en 2 y la cantidad de mediciones en 10. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a trabajar a partir de la desviación estándar de 10 mediciones a un nivel de 2 desviaciones estándar. Para valores que están distribuidos de manera normal, es decir, con la función de distribución normal de valores, esto quiere decir que nosotros vamos a trabajar en esta prueba a un nivel de confianza del 95%. Y vamos a evaluar esa dispersión de manera relativa con el valor de masa que nosotros pretendemos que sea el valor mínimo. Y ese valor nos tiene que dar menor o igual, este cociente nos tiene que dar menor o igual que 0,1% para poder trabajar con ese valor mínimo. Ahora, hay una restricción que nos establece la USP 41. Nos dice que si la desviación estándar, el valor este de SD, fuese menor que 0,41 por la resolución de la balanza, es decir, por D, debemos reemplazar el valor de la desviación estándar en la determinación del valor mínimo por 2 veces 0,41 por D. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a que para cualquier balanza el valor mínimo va a estar establecido en términos de 820 por el valor de la resolución, de acuerdo a la USP 41. Esta norma, como comentábamos, evalúa tanto los errores sistemáticos como los aleatorios. Entonces también nos establece pruebas para determinar la exactitud o error de indicación de la balanza. Nos dicen que la exactitud, que no es más que el error sistemático o error de indicación de una balanza, es satisfactoria si la indicación de su escala, cuando se calibra con una o varias pesas adecuadas, está dentro del 0,1% del valor de la pesa de prueba o la pesa con que es calibrada. Ahora, ese concepto de pesa adecuada nos lo aclaran seguidamente y nos dicen que una pesa adecuada es adecuada si el valor de masa se encuentra entre el 5 y el 100% de la capacidad de medición de la balanza y que el error máximo permisible o la incertidumbre con que fue calibrada la pesa no puede ser mayor que 1/3 del límite de exactitud de la prueba. En este caso sería 0,033%, porque es 0,1%. El límite de exactitud de la prueba, 0,1% entre 3 sería 0,033%. Bien, de la caracterización que vimos anteriormente, tanto de la repetibilidad como de la exactitud, nosotros podemos obtener un gráfico como el que estamos aquí observando. Fíjense. Tendríamos un valor mínimo que nos establece una zona no permitida por debajo del de pesada, donde no se asegura que el error relativo de medición sea suficientemente bajo para tener una alta exactitud en el valor de masa que estamos determinando. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, por debajo de este error ya estamos por encima del 0,1% que se nos establece como premisa para que la medición sea considerada exacta. Ese error relativo, por supuesto, va a ir disminuyendo, porque el error relativo correlaciona el error de medición que tenemos con el valor medido, y claro, en la medida que aumenta el valor, pues va a ir disminuyendo en la medida que avanzamos en la capacidad de medición de la balanza. Nos va a establecer el rango de operación de la balanza, una vez que hacemos esta caracterización. Y ese rango de operación va a estar establecido dentro del valor mínimo y el valor de la capacidad máxima que tenemos dentro de las características de este instrumento de medición. Una breve comparación entre la regulación que existía, la regulación vencida que existía antes de noviembre de 2013 y la que fue aprobada posteriormente. En cuanto al error máximo permisible, antes hablaba de 0,1 o 0,149%. En la actualidad, el error máximo permisible para la prueba de repetibilidad es 0,1%.
Anteriormente trabajábamos a un nivel de confianza del 99%, es decir, el valor mínimo se restringía o se empleaba un poco más. En este caso, estamos hablando de un nivel de confianza del 95%. La cantidad de lecturas para obtener el valor de la desviación estándar sí se mantiene igual. El criterio de aceptación, en el caso de la regulación vencida, era 3 por la desviación estándar entre el valor mínimo deseado menor o igual que 0,1%. Y ahorita es 2 por la desviación estándar entre el valor deseado de masa menor o igual que 0,1%. Con respecto a la exactitud, anteriormente no teníamos criterios establecidos, pero en la actualidad nos dicen que el valor, para la parte de lo que es el error máximo permisible o tolerancia, como le llaman en estas normas, aunque el vocabulario de metrología nos alerta que tratemos de no mezclar estos dos conceptos. Pero bueno, hay normalización paralela y nosotros tenemos que saber interpretar la normalización tal cual nos llega. Siempre tratando de respetar ese vocabulario internacional de metrología, que es el que queremos llegar todos como idioma común. En ese caso nos dicen que el error máximo permisible va a ser menor o igual que 0,1% del patrón y que la pesa patrón o de referencia tiene que tener una masa dentro del intervalo que va del 5% al 100% de la capacidad de la balanza. Vamos a hablar sobre el procedimiento de calibración. El procedimiento de calibración consiste en realizar un conjunto de pruebas. Desde el punto de vista de lo que es el contenido específico de ambos documentos, la recomendación 76 nos habla de los errores de repetibilidad, en el caso de la caracterización metrológica de las balanzas, el error de excentricidad, el error de indicación, que es el error en toda la escala, y con menos frecuencia, sobre todo se realiza cuando se hacen aprobaciones de modelos, se evalúa el error de histéresis y se evalúa el error en la realización de la tabla. Estos no están aquí incluidos porque realmente en la caracterización de las balanzas que se hace de manera rutinaria casi nunca esos dos errores están incluidos. En el caso de la USP 41 tenemos el error de repetibilidad y la determinación del valor mínimo y el error de indicación o de exactitud. Esta USP 41 es complementada por la USP 1251. Aquí en esta norma hay un conjunto de pruebas que están vinculadas con la evaluación del desempeño del instrumento de pesar. Está la prueba de sensibilidad, que nos dice cómo es la correlación entrada-salida del instrumento, diferencia entre los valores de pesa que medimos en la balanza con la diferencia de las indicaciones. Está la prueba de linealidad, que nos dice si la balanza sigue una relación lineal, evaluando el valor del patrón con respecto a la indicación de la balanza en valores distribuidos en su intervalo de medición de 5 a 100%. Está la prueba de excentricidad, que se realiza también en la recomendación 76, que nos sirve para saber si en el receptor de cable, en cualquier lugar que nosotros coloquemos un peso, el valor del error es el mismo. Y está la prueba de repetibilidad, en la USP 1251, que nos habla sobre la capacidad del instrumento de siempre devolver la misma indicación cuando se coloca el mismo valor de masa sobre el receptor de cable. Vamos a comentar las pruebas, pero antes de comenzar, vamos a ver algunos elementos establecidos en la USP 1251 para el ambiente de medición que son de suma importancia para asegurar que los resultados de la calibración sean exactos. Tenemos la mesa para colocar la balanza, que debe ser antivibratoria, rígida, antimagnética, aterrada y anclada al suelo. Fíjense que en casi todas estas balanzas el sensor es de compensación magnética. Entonces la presencia de campos magnéticos indiscutiblemente genera un ruido para la medición que puede conducir a errores groseros. La ubicación de la balanza tiene que estar en un ambiente libre de mediciones, libre de corrientes de aire, porque estas cambian, provocan desniveles en la temperatura del instrumento y eso provoca errores de medición, lejos de la acción directa de los rayos del sol y lejos de las corrientes de aire. La temperatura en el ambiente debe mantenerse lo más constante posible. Temperaturas que se controlan en el orden de más o menos 1,5 grados Celsius generalmente son suficientes. Y en el rango de 20 a 30 grados Celsius, más mínimo unos 15 grados Celsius. Típicamente la deriva que vamos a tener en los instrumentos de alta exactitud va de 1 a 2 partes por millón por cada grado Celsius. Entonces, por ejemplo, cuando estamos pesando
con una balanza cuya resolución es 0,1 miligramos, pues que se vuelve significativo. Siempre vamos a eludir las fuentes de calor y como pesamos en la escala de valores convencionales de masa, tenemos que tener mucho cuidado con la humedad relativa. Esta debe estar dentro de los 50 más menos 20 aproximadamente por ciento. Vamos a hablar sobre la prueba de repetibilidad. Siempre antes de cualquier prueba nosotros tenemos que establecer el equilibrio térmico entre el ambiente de medición y la balanza. Esto se logra colocando la balanza, los patrones, bajo el mismo ambiente de medición durante un tiempo prudente. Un tiempo prudente es no menos de 2 a 4 horas. Puede ser, por ejemplo, para algunos casos donde la balanza permanece en ese ambiente comúnmente 1 hora, pero normalmente de 2 a 4 horas permanecen los instrumentos y los patrones en el ambiente de medición. De acuerdo a la recomendación 76, esta prueba se debe realizar con una carga igual o cercana a la mitad del máximo o igual o cercana al valor de la capacidad máxima. Pueden ser utilizadas otros valores, por ejemplo, valores cercanos al mínimo, valores cercanos al medio y al máximo también pueden ser establecidos. La carga debe ser un peso constante, pero no es obligatorio que sea un patrón. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos que limpiar el receptor de carga de la balanza, ajustamos a cero la indicación, colocamos el peso de prueba con suavidad en el receptor de carga, leemos cuando esté estable el valor en la pantalla y lo registramos, retiramos el peso y repetimos esta operación 6 veces si trabajamos con la OIML 76 al menos y 10 si trabajamos para la norma USP 41. Determinamos el error de la repetibilidad y comparamos el valor determinado con el error máximo permisible. Y aquí vienen las posibilidades. Si se trata de la USP, vamos a ver en la siguiente lámina cómo trabajamos. Si se trata de la OIML R76, tenemos que buscar si la caracterización de la repetibilidad del instrumento está realizada como desviación estándar o como recorrido. Cuando no tenemos información, podemos evaluar el rango recorrido, que se evalúa a través de la indicación máxima o la indicación mínima y la comparamos con el error máximo permisible del escalón, del intervalo. Cuando se trata de una evaluación realizada a partir de la desviación estándar, y así nos lo dice, por ejemplo, el fabricante en su manual, pues nosotros evaluamos esa desviación. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la USP 41, tenemos que la determinación de repetibilidad y el valor mínimo en conjunto con ella, lo realizamos de la siguiente forma. Realizamos la prueba de repetibilidad midiendo la misma pesa 10 veces bajo iguales condiciones. Recuerden este criterio práctico, que la norma USP 41 no lo establece así literalmente, es muy bueno considerar de que estemos en valores aproximados al 5% de la capacidad de medición. Por ejemplo, en este caso era una balanza de 10 gramos, 10,5 gramos del 5%, nos fijamos en una pesa de 10 gramos. Obtuvimos una desviación estándar de 0,00014 gramos. No coloqué todos los valores para no saturar la lámina, pero tuvimos esta desviación estándar. Entonces, si calculamos el cociente 2 veces la desviación estándar entre el valor medido y lo comparamos con 0,001, vemos que en este caso se cumple el criterio de repetibilidad para esta balanza. Ahora, vamos a determinar el valor mínimo. Mire, para determinar el valor mínimo, ¿qué hacemos? El valor de masa deseado, el valor de masa mínimo probable, lo cambiamos con el valor del nivel de exactitud mínimo que tenemos establecido. ¿Y qué decimos? Que 2 veces la desviación estándar entre 0,01%, que es lo mismo que decir 0,001 llevado a valor absoluto, nos da un valor de 0,28 gramos. ¿Qué quiere decir? Que para una balanza de 210 gramos y 0,0001 gramos, 0,1 miligramos, con este valor de desviación estándar obtenido en la evaluación de su desempeño, el valor mínimo que podemos pesar es de 280 miligramos. Si nosotros vamos al gráfico que vimos anteriormente, donde establecimos el rango de operación de la balanza, tendríamos que el rango de operación en este caso va de 280 miligramos a 200 gramos. Otra prueba que vamos a comentar es la prueba de excentricidad. Esta prueba también aparece como una de las pruebas de desempeño principales en la OSP.
1251. Aquí, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que dividir el receptor de carga, ya sea un receptor circular, sea cuadrado, o un receptor triangular, que no lo copié aquí porque es menos frecuente, pero también existe, en sus cuatro cuadros. Marcamos imaginariamente los cuadros y consideramos los aspectos relacionados con el equilibrio térmico para la balanza. En este caso, la pesa de prueba debe ser no menor que 1/3 de la capacidad máxima. Y la carga, para este caso, debe ser una pesa calibrada. Siempre tenemos que marcar en esta prueba la posición en que colocamos en el receptor de carga la pesa. Los pasos son los siguientes. Limpiamos el receptor de carga, ajustamos a 0 la indicación, colocamos el peso de prueba en suavidad en el receptor de carga, leemos el valor estable de la pesa y lo registramos, retiramos el peso de prueba, repetimos esta operación para cada sector y determinamos el error de excentricidad para cada sector. Luego lo comparamos con el error máximo permisible de ese intervalo de medición donde se encuentre el tercio de la capacidad de medición. Los cálculos del error se realizan de la siguiente forma. El error de excentricidad va a ser igual a lo que indica la balanza menos el valor convencionalmente verdadero de la pesa calibrada, es decir, el valor que está en el certificado. Y el error máximo permisible va a ser igual al valor del segmento en el cual se determinó el error de excentricidad, generalmente el segundo segmento. Para el caso del error de indicación, el error en toda la escala, podría ser una base de datos para establecer el error de linealidad que nos dice el SP1251. De nuevo, preparación nos lleva al equilibrio térmico, las cargas de prueba. Una carga igual o cercana al valor mínimo. Valores cercanos o iguales a aquellos valores para los cuales el error máximo permisible cambia. Y una carga igual o cercana al valor máximo. Esto lo traje de la caracterización que hicimos de la balanza hace un rato. Valores cercanos a este valor, por ejemplo, puede ser un gramo en este caso. Valores cercanos a los valores donde cambia el error y valores cercanos a máximo. Esto es si lo hacemos por la UML R76. Los pasos son semejantes a los del error de excentricidad y el cálculo del error también es semejante, porque en ese caso lo que hacemos es medir en cada uno de los valores que estuvimos comentando y para la determinación del error restamos lo que indicó la balanza menos el valor convencional del peso patrón, de la masa calibrada. Si estamos trabajando por la USP 41, recuerden que no vamos a trabajar con estos valores cercanos a mínimo, a los puntos de cambio del error, que aquí no existen, sino que vamos a trabajar en un caso como ese, disculpen que me equivoqué de tecla. Vamos a trabajar en un caso como ese, con valores que se encuentran distribuidos entre el 5 y el 100% de la capacidad de la balanza. La desviación del valor debe estar dentro del 0,1% del valor de la pesa patrón y la incertidumbre no será superior a 0,033%. Esas son nuestras restricciones. Fíjense. Les hice una muestra para 3 patrones. Aquí tenemos el valor del certificado de la pesa, de un certificado de nuestro laboratorio. Esta es la incertidumbre de calibración informada en el certificado. Y este es el error máximo permisible, que va a ser igual a 0,1% de este valor. Como ustedes ven, en este caso podríamos trabajar. Ahora, esta sería la indicación de la balanza. Y el error de indicación lo determinaríamos restando lo que indica la balanza menos el valor del patrón. La evaluación, ¿cómo la realizamos? Lo que indica la balanza menos el valor del patrón tiene que ser menor o igual al 0,1% del valor del patrón, es decir, a este error máximo permisible que determinamos. Entonces, para este caso vemos que no tenemos ningún problema en cuanto al cumplimiento, dado que los errores son mucho más pequeños que estos valores. Fíjense que estamos en gramos y estos son miligramos. Vamos a comentar entonces a partir de este momento, y en este caso vamos a trabajar con el ingeniero Josep Pérez sobre cómo le suministramos datos
al software de calibración de la empresa BIMEX al CMX y cómo luego transferimos estos datos al BIMóvil para realizar la calibración de balanza. En una primera pantalla tenemos los datos que están relacionados con la caracterización del instrumento de medición. Aquí tenemos que la magnitud a medir o cantidad va a ser masa, tenemos el rango de medición del instrumento, el método de entrada de datos que va a ser tecleado, la categoría que es una de salida que va a ser una salida digital leída, la cantidad de masa que vamos a medir de 0 a 210 gramos, los rangos de pesaje inicial que van a ser para la resolución 0,1 miligramos y el valor de división de verificación que nos caracteriza el error máximo permisible de acuerdo a la OIML 76 va a ser 1 miligramo. Joseph. Sí, Julio, gracias. Sí, básicamente con el software CMX en conjunto con BIMobile permite entonces crear inicialmente el procedimiento, tanto la parte, digamos, todo el procedimiento de calibración de la balanza y asimismo la carga también de los patrones, de las masas patrones con toda su información metrológica. Y, digamos, al tenerlo ya creado en las calibraciones subsiguientes, lo que tendríamos que hacer entonces es llamar ese procedimiento y solamente alimentarlo con las lecturas, bueno, que vamos a hacer en campo, resultado, bueno, de las respectivas pruebas que se ejecutan dentro de las normas relacionadas con lo que es equipos de medición de masa. Julio. Bien, mire, continuando con las características de la balanza que vamos a calibrar, tenemos la fecha del evento inicial, es decir, cuando vamos a comenzar la calibración. Fíjense aquí el nombre del procedimiento, el procedimiento para equipos de pesar. La fecha inicial, el intervalo, cada 3 meses es el intervalo en que vamos a realizar las calibraciones, la fecha prevista para realizar la calibración, la clase de exactitud, en este caso nos dicen personalizada, nosotros la podemos establecer a través de la OIML 76, en este caso es clase 1, los puntos de cambio del error y los valores del error máximo permisible. Esto nos sirve para que el software nos conforme el gráfico. El límite de repetibilidad, que es el límite mínimo. El valor, ya en este caso vamos a trabajar con la USP. El valor del factor de cobertura, el límite de exactitud requerido para la repetibilidad y qué pruebas vamos a realizar. ¿Cómo va a ser la entrada de datos? Que vamos a trabajar con la masa convencional, es decir, con la masa que tenemos establecida en el certificado de calibración para cada valor nominal de masa. Algo que yo sé, algo que tú creas que para ampliar. No, Julio, adelante, sigue con la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a introducir, vamos a ver cómo se introducen los valores relacionados con las diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos para la prueba de excentricidad. Aquí tenemos para el ensayo de repetibilidad. También tenemos una lista desplegable para el ensayo de repetibilidad. En este caso, ¿sí? Julio, sí, en el caso anterior sí me gustaría contar que, bueno, viene preestablecido ya algunos puntos. Básicamente seleccionamos la cantidad de puntos que ya viene preestablecido y el mismo sistema divide en partes iguales el rango de la balanza. En este caso nos aparece personalizado porque, bueno, ajustamos el punto de pesada, digamos, en la relación de masas que teníamos, de masas patrones. Entonces, por eso nos muestra como personalizado, pero ya los puntos, bueno, primero que nada vienen preestablecidos, pero igual también yo puedo entonces ajustarlos según las necesidades que yo tenga en la prueba. Okay. Paso a la siguiente. Sí, sí, la siguiente. En la siguiente tenemos la información metrológica de las especies patrón. Como ustedes pueden ver, aquí está todo lo que es la información relacionada con que proviene del certificado de calibración del patrón para las diferentes especies. Esta es información específica para la pesa de 1 gramo. Tiene una masa nominal. Las masas están especificadas en miligramos, los valores en miligramos. De 1000 miligramos, la masa convencional es 1000,014 miligramos, que sería 1,014 gramos, 0,1,00014 gramos. Aquí tenemos el error constante, que es la diferencia entre estos dos valores, entre la masa convencional y la masa nominal.
Joseph. Sí, en ese caso lo importante también que aparte de gestionar toda digamos, la gestión, hacer la gestión metrológica del instrumento, digamos, de la balanza como tal, también a través del software podemos entonces gestionar toda la frecuencia de calibración de nuestros patrones, en este caso masas patrones, ¿no? Entonces ahí especificamos, bueno, cada cuánto lo vamos a calibrar, cuándo fue la fecha de calibración, podemos adjuntar también el certificado de calibración o copia del certificado de calibración y el mismo sistema a través de un código de colores, entonces nos va a mostrar cuándo el patrón está por vencerse o cuando el patrón está vencido, ¿no? Lo mismo aplica para el caso de los instrumentos. Eso también nos permite gestionar, eh, digamos, todo el tema de calibración de nuestros patrones también. Julio. Continuando con la información metrológica de las pesas patrón, tenemos elementos relacionados con la clasificación, cómo se va a realizar el trabajo de calibración. Por ejemplo, este es un trabajo de campo, pertenece a calidad, a la parte de aseguramiento de la calidad. Sí, y básicamente ahí también podemos ver donde bueno, nos permite seleccionar y especificar qué patrón en particular vamos a utilizar para calibrar esas masas, esa balanza, ¿no? Utilizar las masas necesarias que apliquen para las pruebas respectivas a esa balanza, ¿no? Porque, bueno, nos permitiría también ya antes de ir a campo, bueno, saber qué set de masa vamos a transportar, por ejemplo, al sitio donde está la balanza, a la mesa donde está la balanza y, bueno, por supuesto, entonces poder ejecutar esas pruebas, ¿no? Julio. Y ya terminando con la información metrológica de las pesas patrón, tenemos esta lámina donde está resumido los errores y la caracterización para las pesas. Aquí tenemos todo el set de masas que estamos utilizando con la caracterización relacionada con el mismo. Vamos, sí. Sí, la siguiente, Julio. Una vez que ya nosotros colocamos en el CMX, que es el software que maneja la gestión de la metrología a nivel de la empresa, todos los datos relacionados con la planificación de nuestro proceso de calibración, el método que vamos a utilizar, el equipo, el patrón que vamos a utilizar, etc. En el momento de la calibración, nosotros podemos pasar los datos a una tableta donde está instalado el software Bimóvil, que nos permite trabajar directamente en el sitio de instalación del instrumento de medición y registrar de manera digital los datos del proceso de medición. Esto desde el punto de vista de la calibración es muy útil porque uno de los mayores errores, de las mayores fuentes de error que nosotros tenemos a la hora de realizar certificados, está relacionado con la transferencia de datos. Si la transferencia de datos que ocurre del registro físico al, por ejemplo, la hoja de cálculo en Excel, de la hoja de cálculo en Excel, luego al certificado de calibración, y todo esto nosotros ya lo vamos a tener excluido a través del Bimóvil. El Bimóvil en su primera pantalla nos fija a nosotros las tareas que tenemos planificadas. Por ejemplo, en este caso, vamos a calibrar un instrumento de pesar cuyo código es masa 17 y está relacionado con el webinar que estamos desarrollando y se va a realizar el 1 de abril del 2021. Todavía no tenemos resultados incluidos porque no lo hemos calibrado. ¿Dios? Sí, bueno, en ese caso solamente comentar que, como les digo, esos procedimientos ya están establecidos y solo resta llamarlos para ejecutarlo y de hecho la misma tablet te tutorea durante toda la gestión que vas a hacer. Te va diciendo, bueno, cuál es la masa, el valor de masa que tienes que aplicar sobre la balanza y en paralelo, bueno, ya si quieres pues, podemos pasar a la siguiente diapositiva que nos muestra entonces en esa pantalla donde estamos ejecutando las pruebas el cálculo del error instantáneo a la hora de ejecutar la prueba y por otro lado también nos grafica, entonces nos permite, bueno, ir analizando también los resultados en línea frente a la balanza. No sé si pasaba a la siguiente, esa ahí está. Sería esta lámina. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor que debemos de la masa que vamos a introducir, el valor nominal. Aquí introducimos el valor que indicó la balanza y como les comentaba a ellos, esos valores se van a ir representando en este gráfico y uno va conociendo, por ejemplo, si se requiere un ajuste para el instrumento de medición, cuál fue
el corrimiento de su desempeño dentro del intervalo de calibración, lo cual nos permite ajustar los intervalos. Yo, Sí, bueno, si quieres vamos a la siguiente ventana donde ya, bueno, aceptamos, digamos, terminamos nuestra prueba. Cabe destacar que, bueno, ahí podemos hacer las 4 pruebas de ser necesario: repetibilidad, excentricidad, prueba de linealidad y pesada mínima en el caso que se requiera. Y bueno, puedo ir seleccionando las pruebas, ejecutándolas y guardándolas. Entonces ya cuando tengo guardadas esas pruebas, el mismo sistema, bueno, me evalúa y me arroja si la prueba está aceptada o no, dependiendo, bueno, de los resultados que yo encuentre. Esto lo guardo, luego sincronizo mi tablet con el CMX a través de una conexión inalámbrica y voy a obtener entonces algo, digamos, un resultado similar a lo que va a mostrar Julio a continuación, ¿no? Que sería ya el certificado de calibración, el cual recibo de manera inmediata, ¿no? Aquí ya tengo el resultado. De hecho, bueno, guardo digitalmente los resultados históricos de esa balanza. Acá en la parte izquierda, bueno, donde está resaltado en azul, ahí puedo tener todos los resultados que voy a irle generando a ese instrumento. Y desde ahí, solamente con un par de pasos más, botón derecho, imprimir, puedo entonces ya o generar el certificado de calificación en formato digital, que bueno, que es la idea, es la gestión, es el enfoque de la gestión que tiene el sistema, o en paralelo también pudiera quizás hacer una impresión física en papel de esa calibración. Entonces uno nos va a mostrar más o menos cómo se ven los certificados, los cuales también son plenamente customizables. por ejemplo, Así. una vez que hicimos el manejo de datos que en la lámina anterior explicó yo, tenemos un certificado de calibración. Este certificado de calibración incluye los aspectos relacionados con las características del instrumento en el momento de la calibración, los intervalos de los diferentes rangos para los cuales se caracterizó el error, el valor de los errores máximos permisibles, las características del ambiente de medición en el sitio de calibración, un gráfico que de manera visual nos representa los resultados de la calibración y una tabla de valores que nos dice cuáles fueron las pesas que colocamos en la entrada, los valores convencionales de la pesa, las incertidumbres asociadas a esos valores, cuál fue la indicación de la balanza, la incertidumbre con que obtuvimos el resultado de calibración y la incertidumbre expandida de calibración, que es 2 veces esta incertidumbre. Y luego tenemos el valor del error. Para cada uno de estos valores evaluados, tenemos cuáles fueron las pesas, en qué rango estuvo y cuál fue los elementos que permiten identificar el juego de pesas utilizado para tener la trazabilidad asegurada desde el punto de vista metrológico. Pues, Sí, no, básicamente eso, importante, bueno, que se pueden digamos, se van a ver dentro de los resultados los valores teóricos, los valores de salida, digamos, los valores leídos, los cálculos de incertidumbre expandida y los cálculos de incertidumbre expandida combinada. Y como tú dices, vamos a tener también, para adaptar, digamos, el documento a norma, todo lo relacionado con trazabilidad, ¿no? Toda la información metrológica de trazabilidad con la que se ejecutó cada una de estas pruebas. bueno, estimados participantes, con esta lámina nosotros llegamos al final de nuestro webinar. Espero que les haya sido útil e interesante el tema. Es un tema apasionante que merece estudio posterior. Nosotros quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien realizar a través de ellos. Vamos a responderlas todas en el menor tiempo posible. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este conocimiento que es parte de nuestro trabajo diario. Agradecemos mucho a Yossi y a la empresa BIME por la oportunidad que nos brinda de trabajar con ellos. Y bueno, les deseamos una feliz tarde y que tengan mucha salud. Muchas gracias. Dios. Sí, de mi parte también, bueno, agradecido. Les reitero nuevamente que en los próximos días, bueno, van a recibir un paquete de información a través del correo electrónico que registraron en el webinar, con el video de la grabación, la presentación en formato PDF y la lista digamos, de respuestas de las preguntas que ustedes fueron haciendo durante el webinar a través del chat box. Entonces,
Quedamos nuevamente a su disposición, agradecidos por el tiempo y bueno, nos vemos próximamente en nuestro próximo webinar. Que tengan feliz tarde y estén muy bien. Gracias a todos.